Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video del canal Entrenando tus Finanzas. En este video vamos a hacer un resumen especial de lo que ha sido el Congreso Económico y la Expo EFI en Buenos Aires, que se desarrolló el martes 29 de abril y el miércoles 30 de abril en la semana anterior en el SEC, ¿sí? Donde estuvimos participando junto con el equipo, donde también hemos hecho muchas entrevistas, ping-pong financiero que hemos subido a nuestras cuentas de Instagram y TikTok. Recomiendo ir a verlos porque hubo algunas muy entretenidas, entre ellas Claudio Suchovicki, Gastón Lentini, colegas también. Bueno, sin más ni menos, obviamente, a los responsables del evento, a Esteban Domecq y a Santiago Bulat, que también muy gentilmente se prestaron y nos han dado un poco de su experiencia. Así que vamos a compartir pantalla donde vamos a presentar un breve resumen de lo más relevante que estuvimos viendo en este evento. Me voy a poner allí más, así agrandamos ahí más la pantalla. Bien, primero mencionar que este evento, ¿sí?, reúne a los mejores o a los más renombrados, conocidos economistas y asesores, ¿sí?, del país, donde estuvimos participando en distintas charlas. Hay primero el Congreso Económico es pago, y junto con el evento se hace una expo de finanzas donde hay stand de varias, por ejemplo, brokers, estaba Raba Bursátil o mismo Bima tenía su propio stand, gente de Bull Market también tenía su stand, bueno, donde comentan un poco lo que hacen, y después también había workshop, ¿sí?, que son 2 salones donde continuamente uno tras otro van tanto expositores, ¿sí? Esos son todos gratuitos. Y también está el recinto bursátil, donde es ahí mismo, en donde es la expo, un pequeño espacio en donde también una hora tras hora, ¿sí?, generalmente de duración de una hora, iban apareciendo nuevos expositores, y en algunos que se podían dar como entrevistas y demás, y estuvo muy entretenido y mucha información de valor. Obviamente todo funciona al mismo tiempo, no podés estar en todos los lugares al mismo tiempo, uno ve la agenda de antemano y va eligiendo qué presenciar, ¿sí? Pero bueno, fue muy interesante el networking también, muchas alianzas, muchas ideas y propuestas nuevas que estaremos trayendo con colegas que estaremos brindando. También pudimos ver a referentes otros sectores de la agroindustria, donde ahí Nico estuvo participando, oil and gas, minería, bueno, industrial en sí, entre otras. Pero puntualmente lo más relevante fue sin duda la presencia del ministro de Economía, Luis Toto Caputo, el día martes, y el día miércoles a Javier Milei. Caputo, por su parte, inicialmente dio un panorama de lo que sería esta nueva etapa del plan económico, la cual llamó la tercera etapa, ¿sí?, etapa número 3, y mostrando todo cómo se llevó a esta. Comentó en detalle cómo fue la negociación con el Fondo Monetario, el cual remarcó que fue distinto, o que es distinto a todos los anteriores, ¿sí? Contó particularidades de las charlas con Georgieva, sobre todo, donde él comenta que cómo cambió la visión del mundo en Argentina, para Argentina, donde pasamos de ser ejemplo de cómo no hacer bien las cosas a ser ejemplo del mundo, donde se nos destaca entre los 5 mejores países actualmente cómo llevar adelante la economía. Obviamente estos son palabras de él, todo esto cada uno sacará obviamente sus conclusiones. Recalcó la importancia de devolverle los recursos al sector privado, achicando el Estado, el gasto público y los impuestos, y además anunció que llegarán anuncios en las próximas semanas relacionados a la utilización de los dólares y que el gobierno está armando una reforma fiscal, laboral y previsional. Muchas noticias surgieron hoy casualmente sobre la utilización de los dólares, donde podrá hacerse uso para el pago de impuestos mismos, que incluso tendrían un beneficio de hacerlo en esta moneda. También pagos directos de automóviles, inmuebles, que ya hay un poco en todos esos sectores, un poco en la economía bimonetaria, pero remarcó la importancia de esto, además de lo que ya se comenta, se había comentado y adelantado del uso directamente con la tarjeta de débito, en dólares. Por su parte, Milei dio un discurso que él mismo llamó, bueno, hola, ¿qué tal? Voy a dar una clase de crecimiento económico. Así, y yo bien recuerdo del año pasado, comenzó y dijo exactamente lo mismo. Siempre en esta oportunidad, Caputo sí habló 30 minutos, y Milei habló 1 hora
40 aproximadamente, donde puntualmente tenía una hora, se extendió bastante, 1 hora 30 aproximadamente, 30-40 minutos de más. De por sí hubo que obviamente achicar algunas cosas, saltearse algunos temas para que entre todo en el tiempo planeado luego en el Congreso, pero puntualmente y con bastante información de clase de crecimiento económico, que era casualmente lo mismo que había hablado el años anteriores, pero también metiendo en el medio chicanas siempre para el gobierno anterior, para los comunistas, para el zurdo y demás, ¿sí? Así que él la utiliza, pero en el medio va mostrando un paralelismo y demás chicanas, ¿sí? En el mismo aspecto que lo ha hecho el año pasado y también el anteaño pasado, donde se había hecho en agosto del 2023 con el resultado recientemente puesto de su victoria en las PASO. Mencionó también el trabajo que hubo a nivel económico del país en este año y sus meses de gestión. Bueno, entre otras cuestiones, Caputo fue mucho más preciso y certero, ¿sí? Milei no comentó tantas cuestiones en detalle, por eso es que no sacamos una idea relevante en sí, sino quien más dio detalles fue Caputo, como lo mencioné anteriormente. Después, por su parte, hubo también intercambio de opiniones entre periodistas económicos, que ahí expusieron en el Congreso, Fausto Espotorno, Rodolfo Santangelo, Marina del Poeto, Alejo Costa, donde hablaron de la cuestión de local. Acá es bien. El gobierno debería comprar dólares en el medio, estaba bien, en el medio de la banda, para aumentar reservas y no solamente en el piso, era lo que concluían estos periodistas. Claro, hoy por hoy el gobierno está interviniendo para solamente comprar dólares cuando llega al piso de la banda y vender cuando está en el techo de la banda. Lo que remarcaban estos periodistas es que, no, comprar también cuando está en el medio, porque vos tenés que aumentar tus reservas. Si bien han aumentado, tenés que aumentar más todavía las reservas para hacer frente, sobre todo los pagos de los años venideros, 2026-2027, ¿sí? Donde hay 28.000 millones de dólares el próximo año. Los paños de este año estaban cubiertos, totalmente cubiertos, acaban de pagar los bopreales, en julio pagarán otra vez los bonos soberanos, y así sucesivamente, y eso estaba garantizado. Pero en el medio hay que seguir aumentando las reservas. No hay que dormirse con eso. A propósito, vamos a ver más adelante que el Fondo Monetario le ha establecido ciertas metas. El riesgo país también tendería a caer por debajo de los 300 puntos y para eso es clave la continuidad del modelo económico y eso nos permitiría acceder al crédito internacional. Eso ya nos habilitaría salir de standalone a quizá mercado emergente. Luego tuvimos un panorama político y económico global de la mano de Santi Bulat, brindando un escenario geopolítico global donde se habló de estados emergentes, la guerra comercial de Estados Unidos y China y las economías de las distintas regiones. Sobre Estados Unidos y China, Trump busca renegociar los aranceles del mundo a Estados Unidos con el Día de la Liberación, fue utilizado como excusa para poder sentarse a negociar con los distintos países los aranceles recíprocos, ¿sí? Aunque, obviamente, China, sin ánimo de negociar, respondió con más aranceles. Claro, pensó que, bueno, van a sentarse a negociar, no. China fue todavía más adelante aún. ¿Qué nos pide el fondo? Esto también en otras charlas de Gastón Lentini en el recinto bursátil. Bueno, las reservas netas hoy son 6.000 millones de dólares negativas. Para mayo se nos pide prácticamente que estén en cero, o sea, que las reservas netas estén más alineadas en cero. Hoy en día, obviamente, son negativas las netas. Obviamente, las brutas sí son positivas. Para septiembre también llegar a un nivel cercano al cero, pero ya para diciembre se nos piden reservas netas positivas en 4.000 millones de dólares. En 2025 se deberían comprar 10.000 millones de dólares para poder hacer frente a esto, lo cual pareciera que sería alcanzable. ¿Sí? Como les decía, está prácticamente garantizado. Ahora, ¿cuánto hay que pagar este año? Bueno, en los bonos es un pago grande, ahora lo mencioné en julio, 4.000 millones. Para el Fondo Monetario 1.200 y los bopreales otros 2.000 millones, la mitad de los bonos, obviamente. ¿Cuánto entra? Bueno, entra supuestamente 30 millones por el campo y 7 millones por oil and gas. ¿Sí? Falta obviamente los dividendos a las empresas en el extranjero y también pagar importaciones para considerar estos cálculos, lo cual no hay cálculo exacto, de hecho. En el seminario de financiamiento escuchamos a directores de bancos mostrando las posibilidades que existen para financiarse hoy en Argentina, sobre todo para las pymes, ¿sí?
cómo financiarse por leasing de 3 a 5 años con beneficios impositivos, posibilidades dentro del MAP, ¿sí? El Mercado Argentino de Valores, lo cual se puede financiarse mediante pagaré bursátil, pagaré dólar, financiarse al dólar linked, factura a crédito y cheque, ¿sí? Otra posibilidad es acceder al mercado de capitales mediante una SGR, ¿sí? Una sociedad de garantía recíproca, colocando deuda, como por ejemplo las ON pymes garantizadas que se han realizado. Para todo esto, obviamente, tenés que tener 100% todo en línea tu pyme, ¿sí? Porque te piden la carpeta completa. No es imposible, obviamente, hay muchas pymes que hacen bien las cosas, pero esto es, obviamente, para aclarar que tenés que tener bien los estados contables. Caídas en Estados Unidos se dieron, ¿por qué motivo? Puntualmente, bueno, por la desaceleración del crecimiento, expectativa inflacionaria con subas, desequilibrios fiscales, valuaciones dispares entre las empresas de Estados Unidos y el mundo. Y la recomendación es congelar tasas para estirar la duration. Siempre en sí es esto, cuando uno ve una posibilidad de recesión o de desaceleración del crecimiento o una especie de estabilización y que no va a haber la renta variable, no va a ser tan llamativa, bueno, la recomendación es congelar tasas de rendimiento fijo, ¿sí? Para percibir un mayor valor en un tiempo estimado, hasta tanto uno pueda ver más atractiva la renta variable. La cuestión de esto es que nunca se sabe cuándo es el momento oportuno o el momento exacto previo a que empiece a disparar la renta variable. La realidad es que hoy por hoy hay muy buenos valores de empresas que estaban bastante sobrevaloradas y que a estos valores son mucho más accesibles, lo cual no garantiza que estén un cierto tiempo lateralizando hasta tanto vuelvan a mostrar un rendimiento en sus precios al alza, pero en el medio estamos teniendo presentaciones de balance de varias empresas y sobre todo ya han pasado las tecnológicas importantes y muchas de ellas fueron importantes y han mostrado, ¿sí? Un buen crecimiento, como por ejemplo Microsoft, Google también. Después hubo una parte en la UCEMA, José da Pena utilización de la inteligencia artificial, utilizaron prompts, ¿sí? Para el pedido de armado de carteras y demás. La verdad estuvo muy interesante, ese fue participativo con el público decía, che, consultale esto a la IA, a ChatGPT, y ellos lo iban haciendo. Lo que sí, les preguntaron hasta mismo, ¿esto va a reemplazar a los asesores? Y lo que contestó la inteligencia artificial fue impresionante, mira, no hay certezas de eso, pero la realidad es que hay algo que nunca va a poder cambiar y es la relación con el cliente. Jamás la relación del cliente con inteligencia artificial va a ser la misma que con una persona humana. Después de todo, no nos olvidemos que detrás de la inteligencia artificial hay un humano también haciéndolo. Así que es algo interesante también para saber. Después estuve presenciando yo personalmente la cartera antifrágil de María Gabriela Pascuali, así ya lo llamaron, en realidad también de Pascuali en sí, de la familia Pascuali, que tienen también de asesoramiento. Los sesgos, habló ella la parte psicológica, de los sesgos cognitivos, las emociones que solemos enfrentar en el medio de nuestras inversiones, que son el miedo, la codicia, la ansiedad, la frustración. ¿Y de qué manera contrarrestarlo? Bueno, puntualmente educación financiera, autoconocimiento, la evaluación de los riesgos y siempre contemplando un margen de error, ¿sí? Muy bien, hasta aquí lo más relevante. Después también no lo anoté ahí, pero lo menciono porque estuvimos presenciando también una charla de los referentes de cada uno de los brokers más importantes, gente de Inview, gente de Balance, gente de Invertir Online y también había gente de PPI. Y bueno, dieron sus recomendaciones. Todos coincidieron en el desarrollo de los mercados emergentes, ¿sí? Atención con el desarrollo de los mercados emergentes, Brasil, por ejemplo. Así que todos dieron una view positiva para eso, ¿sí? Un escenario de recesión que no sería a su vez tan fuerte, remarcaron. Y, bueno, el fortalecimiento de monedas, sobre todo, obviamente, de los mercados emergentes. De los commodities, anunciaron que estaban entre el miedo a la recesión y el dólar barato, lo cual estaban ahí en la puja de los commodities definiendo para dónde iban por estas dos cuestiones. Por un lado, el dólar barato y por el otro, el miedo a una recesión. Entonces,
podía golpearle de lleno a los commodities en el corto plazo por lo menos. Por cierto, obviamente vemos los precios de la soja y vemos también el del petróleo y están respondiendo a eso. También dieron recomendaciones, las cuales no las voy a mencionar porque fueron recomendaciones de ellos, así que en parte discrepo, así que no, pero les comento de qué daban también las charlas. Por último, voy a cerrar compartiendo algunas imágenes y videos breves que tenemos aquí de la expo. A ver, me faltaron algunas pasar, pero por lo menos para que ustedes vean alguna información, ¿sí? Después igualmente les recomiendo que pasen por Instagram donde están las notas que hemos hecho, ¿eh? Y ahí van a ser más relevantes. Va a ser más claro dónde estábamos. Bueno, aquí tenemos una, ¿sí? En el sector, esto fue en agroindustria, por el otro lado. Acá estamos con Santi Bulat, ¿sí? Ahí con Nico. Acá, bueno, cuando fue la exposición del presidente, Javier Milei. Acá tenemos un video. A ver si todos los días comenzaba con una recapitulación de lo último que había sucedido desde el último congreso. Entonces te mostraban 5 o 10 minutos de un video con los más importantes. La verdad estuvo muy bueno, tanto en finanzas como en inversiones, ¿sí? En ambos días. Bueno, acá estaba el sector ahí de Vima, que estábamos recorriendo, eso ya fue terminando la expo. Y hasta ahí tenemos. Sí, los otros no lo hemos publicado un poco y hemos guardado algunos para después hacer una publicación en Instagram. Bueno, hasta aquí un poco. No quería dejar de comentarles lo que hemos vivido estos días. La verdad que fueron muy, muy interesantes y hemos traído mucha información de valor que nos ayudarán a hacer el acompañamiento como siempre lo hacemos con todos ustedes. Espero que tengan una excelente semana y vamos a seguir comunicados con más info del mercado y de finanzas. Nos estamos viendo. Chau, chau, gracias.